Jesús, antes de su actividad pública. En este video intentaremos reconstruir cómo fue la vida de Jesús anterior a su vida pública. Aparte de que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres, los evangelios guardan silencio al respecto. Solo podemos recurrir a lo que habitualmente ocurría en un pueblo de Galilea en los primeros 30 años de la era cristiana y a lo poco que se puede recabar de los evangelios canónicos. Siempre tomando en cuenta que el objetivo de los evangelistas fue el de presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios que se hizo carne para salvarnos, y no escribir un libro de historia. ¿Cuál fue el nombre de Jesús? Jesús proviene del griego, Isus, el cual a su vez proviene del hebreo Yeshua, apócope de Josué o Josué, que significa Yahvé es salvación. El nombre Jesús aparece 557 veces en los Evangelios y 905 en todo el Nuevo Testamento. El nombre Jesús fue un nombre muy popular entre los judíos del primer siglo. Y como los judíos no usaban apellido en el sentido moderno, fue identificado como Jesús de Nazaret, o como Jesús el hijo de José. ¿En qué año nació Jesús? Hacia el año 525 después de Cristo, el Papa Juan I le encargó al monje Dionisio el Exiguo que calculara el año del nacimiento de Jesús. Dionisio determinó que Cristo nació en el año 753 del calendario romano. Muchos años después, se descubrió que cometió un error de 4 o 5 años, error que vino a impactar en el calendario que hoy nos rige. La Biblia no da la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero la información contenida en las Escrituras permite hacer una suposición bien fundamentada en cuanto al año. Registros históricos indican que Herodes el Grande murió al principio de la primavera del 750 del calendario romano, que corresponde al año 4 a.C. Según el Evangelio de Mateo, Jesús nació entre 6 meses o un año antes, por lo tanto, 4 o 5 años antes que la fecha calculada por Dionisio. En Lucas 3:1, dice que Juan el Bautista comenzó su ministerio público en el año 15 de Tiberio. El reinado de Tiberio comenzó en el año 14 después de Cristo. Y en Lucas 3:23 dice que Jesús tenía unos 30 años de edad cuando comenzó su vida pública. Ya que Jesús y Juan eran casi de la misma edad, esto ubicaría el nacimiento de Jesús alrededor del 750 romano, es decir el 4 a.C. En Juan 2:20, dice que durante la primera Pascua del ministerio público de Jesús, hacía 46 años que se estaba construyendo el templo de Herodes. Los datos disponibles indican que Herodes comenzó el proyecto en el 735 romano, lo cual ubicaría estos eventos en el 781. Suponiendo que la primera Pascua tuvo lugar en el año 31 de la vida de Jesús, esto situaría su nacimiento cerca del 750, año 4 a.C. Después de considerar todo lo anterior, podemos concluir con bastante seguridad que Jesús nació entre el 748 y el 750 del calendario romano, o sea entre el 6 y el 4 a.C. La familia de Jesús. Los evangelios hablan de una familia de Jesús. Hablan de José su padre adoptivo, un carpintero de Nazaret, descendiente de David. Hablan de María, su madre, esposa de José y originaria de Nazaret, pariente de Isabel, la madre de Juan Bautista. También habla de 4 hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, y de 2 hermanas. ¿Quiénes eran estos? Algunos dicen que eran verdaderos hermanos y hermanas que María habría tenido con José después de Jesús. Sin embargo, esto choca con la perpetua virginidad de María, sostenida desde siempre con certeza por la Iglesia. La solución podría ser que después de la muerte de José, María pasó con Jesús a formar parte de una familia de parientes cercanos, y que en ella Jesús creció con los otros hijos de la familia, convirtiéndose estos últimos en sus hermanos y hermanas en base a esta convivencia.
Además de que en la Biblia, en varias ocasiones se nombra a los familiares cercanos con el adjetivo de hermanos. El pueblo de Jesús. Jesús nació en Belén, en Judea, según los evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, vivió su niñez y juventud en Nazaret, en Galilea. En tiempos de Jesús, Nazaret era un modesto pueblo rural, sin ninguna importancia ni política ni religiosa, al punto de que Nazaret no se menciona ni en el Antiguo Testamento, ni en los primeros escritos rabínicos. Contaba probablemente entre 1.600 y 2.000 habitantes y tenía una sinagoga, que no era necesariamente una construcción destinada al culto sinagogal, sino que también podía ser una sala amplia situada en alguna casa grande. Se ubica a 25 kilómetros del lago de Genesaret y unos 35 kilómetros del mar Mediterráneo. No era un pueblo aislado, porque se encontraba a pocos kilómetros de la ciudad de Séforis, capital administrativa del distrito. Fue en este modesto pueblo rural que Jesús vivió su adolescencia y juventud, desarrollándose física y psicológicamente como un adolescente cualquiera del lugar. ¿Qué lengua hablaba Jesús? Para responder a esta pregunta debemos decir que Jesús hablaba la lengua que sus oyentes entendían. ¿Cuál era esta lengua? Eran 4 las lenguas que los judíos del siglo I hubieran podido hablar: latín, griego, hebreo o arameo. Ahora bien, el latín era la lengua de los dominadores y la usaban casi exclusivamente los oficiales romanos entre ellos. Por esto, el latín se hablaba en los lugares del poder, como en Cesarea Marítima, sede del prefecto romano que gobernaba Judea, pero era desconocido en un pequeño pueblo galileo. Por lo tanto, es muy poco probable que Jesús haya hablado el latín. En cuanto al griego, sin duda Palestina fue influida por la cultura y la lengua griega, sobre todo en los ambientes cultos de Jerusalén y entre los hebreos que vivían en ciudades helenizadas de la costa mediterránea, como Gaza, Ptolemaida y, sobre todo, Cesarea. En cambio, la lengua griega no parece que se haya difundido en Galilea. Esto no quita que, siendo el griego la lengua franca en tiempos de Jesús, Jesús pudo haber interactuado con personas de habla griega. Pero sin una educación formal en esa lengua, resulta muy improbable que conociera a fondo, o hablara de manera cotidiana el griego. En cuanto al hebreo, después del exilio babilónico y el regreso a Palestina, fue suplantado por el arameo, que era la lengua más común en el Oriente Próximo. Sin embargo, el hebreo se siguió hablando y leyendo en Israel, ya que los textos sagrados y las obras teológicas estaban en su mayor parte escritas en hebreo, pero esto no quiere decir que el hebreo fuera la lengua de la gente común. En las sinagogas, cuando se leía la escritura en hebreo, se leía también en arameo, ya que no era comprensible para el pueblo. En cuanto a Jesús, la costumbre de frecuentar las sinagogas y de discutir con los escribas y fariseos sobre puntos de la Sagrada Escritura, escritos en hebreo, hacen muy probable la hipótesis de que Jesús estuviera en condiciones de leer y comentar el hebreo bíblico. Además, el hecho de que a Jesús se le llamara rabí, o maestro, muestra que se consideraba a Jesús una persona culta, capaz de enseñar y de discutir con los escribas y con los fariseos. Por último, el arameo, el cual era la lengua hablada por el judío común del siglo I, y por lo tanto, era la lengua hablada corrientemente por Jesús. Debido a esto, buena parte de la tradición de los dichos de Jesús se apoya en un sustrato arameo. Además, el hecho de que las poquísimas palabras de Jesús que nos han llegado de su lengua hablada sean arameas muestra que hablaba y enseñaba en esa lengua. Algunas de estas palabras en arameo son, Talita Kumi, que Jesús dirige a la niña muerta hija de Jairo, en Marcos 5:41. Efetá, dirigida a un tartamudo sordo en Marcos 7:34. Abba, de la oración de Jesús en el huerto de los olivos en Marcos 14:36. Y también, el grito de Jesús en la cruz, Eloi, Eloi, lema sabactani, en Marcos 15:34. ¿Qué oficio ejerció Jesús?
En Nazaret la mayor parte de sus habitantes vivía del trabajo del campo, el cual les permitía vivir relativamente bien. Por supuesto, no todos eran campesinos, pero incluso quienes desempeñaban otros trabajos cultivaban un pedazo de tierra para cubrir sus propias necesidades. José había enseñado a Jesús su propio oficio de tectón, o carpintero, y por eso sus paisanos lo conocían como el carpintero, como dice Marcos 6:3, o el hijo del carpintero, en Mateo 13:55. En la práctica, el trabajo cotidiano de Jesús era construir y reparar puertas y ventanas, estructuras y techos para las casas, todo tipo de objetos de madera, como camas, mesas, taburetes, cajones, armarios y cestas. San Justino Mártir, que era palestino, afirma que Jesús hacía arados y yugos para los bueyes. El oficio de carpintero requería conocimiento de la gran cantidad de herramientas y técnicas para trabajar la madera, y además, requería también una notable fuerza muscular. Posición social de Jesús. ¿Qué se puede decir de la posición económica y social de Jesús? Su posición era modesta, pero no pobre. Pertenecía a la clase trabajadora, pero su trabajo le permitía vivir con su madre María de manera modesta pero segura. Es decir, no pertenecía a la clase pobre de su tiempo, compuesta por jornaleros, peones, artesanos ambulantes, agricultores obligados a vender su tierra para pagar deudas, u obligados a trabajar como esclavos en los latifundios. Por otra parte, el oficio de carpintero era una condición respetada. En el mundo hebreo de su tiempo, la actividad artesanal era respetada, al punto que los grandes rabinos de Israel ejercían un oficio manual. Por ejemplo, Hillel era leñador, el rabino Yehuda panadero y el rabino Yohanan zapatero. Incluso Pablo de Tarso era tejedor de tiendas. Estado civil de Jesús. Una característica de la persona de Jesús que lo volvía muy diferente de sus paisanos de Nazaret, era el hecho de que no estuviera casado. Aunque en el Nuevo Testamento no dice que Jesús no estaba casado, nunca dice, directa o indirectamente, que Jesús sí lo estuviera. Por otra parte, se habla de los parientes de Jesús, pero nunca se dice que tuviese una mujer o hijos. Sin embargo, en tiempos de Jesús, el judaísmo atribuía un importante valor al matrimonio, por lo cual, no habría habido escándalo ni extrañeza en su entorno si Jesús hubiera estado casado, sino que habría sido algo normal. Y aunque en ese tiempo el matrimonio era la norma, el celibato era practicado por algunas personas y grupos. Incluso en el Antiguo Testamento hay una gran figura que practicó el celibato, como fue el profeta Jeremías. La razón que impulsó a Jesús a elegir el celibato fue señalada por él, cuando dijo, hay algunos que no se casan porque nacieron incapacitados desde el vientre de su madre, hay otros que fueron incapacitados por los hombres, pero hay algunos que han elegido no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda aceptar esto, que lo acepte. ¿Era Jesús un laico? Si por laico se entiende un judío que no ejerce la función sacerdotal en el templo, entonces la respuesta es afirmativa. En el mundo judío, solo podían ser sacerdotes los miembros de dos grupos, el de los saduceos y el de los levitas, ambos tenían carácter hereditario. El grupo más fuerte eran los saduceos quienes regulaban el culto en el templo, y ocupaban los puestos más influyentes y lucrativos. Después estaba el grupo de los levitas entre los cuales estaban los escribas, que se dedicaban al servicio del templo. Jesús no fue parte ni de los saduceos, ni de los levitas. En conclusión, esto es lo que se puede decir con buena probabilidad, sobre los años que pasó Jesús en Nazaret antes de comenzar su vida pública, dejando su pueblo, su familia y su oficio, para ir a ser bautizado por Juan a la orilla del Jordán y comenzar su predicación. El resto permanece para nosotros envuelto en el misterio. Por su atención, muchas gracias.